Hola, saludos. Este es el primer programa de Antorcha Diario. Yo soy arquitecto y estoy con mis colegas Sereno y Corresponsal. Hola, Hola, mucho gusto, acá Sereno. acá corresponsal. Lo que vamos a hacer en este programa es presentar las noticias e interpretarlas, ya que esa es la base de nuestra organización. Y vamos a empezar primero por las zonas libres de armas que hay en los Estados Unidos y las propuestas de Trump al respecto. Claro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa que ocurrió creo que el día de ayer, 23 de febrero, dijo que tenía como la idea de que, bueno, para los asesinos en masa que disparan en los colegios y en lugares, en zonas libres de armas, el hecho de que sea una zona libre de armas como que los incita a cometer sus actos en esos lugares, porque en esas zonas tienen poca probabilidad de que alguien vaya a disparar en su contra, porque, bueno, por algo se llama zona libre de armas, no hay nadie armado ahí. Entonces Trump dijo que sería tal vez buena idea armar a profesores y permitirles como llevar armas como escondidas y dar la señal de que los profesores están armados en esos establecimientos, cosa de reducir el riesgo de que esas zonas sean atacadas por asesinos múltiples. Ya, aquí hay un asunto, porque resulta que, por ejemplo, en Chile no tenemos ese tipo de problemas y tenemos una regulación mayor de armas. Entonces muchos dirán, claro, si regulamos las armas, entonces no vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, también aquí hay algo contraintuitivo, porque en los Estados Unidos se da exactamente el fenómeno opuesto en cuanto a estadísticas, que los lugares en donde la gente está más armada es donde ocurren menos de este tipo de asuntos. Por ejemplo, nunca vas a ver, por ejemplo, un tiroteo masivo en una convención de armas, donde la gente tiene su munición de guerra, tiene armamento de tipo militar, quizás no el completamente automático. Pero entonces esto en realidad es una observación curiosa, incluso porque en realidad tenemos una situación contraintuitiva con respecto a otra. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede ser? ¿Por qué se da? Bueno, en realidad no se da tanto en los Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos es un país muy grande, pero ciertamente esa situación se da. No se ve tanto en Canadá o en, por ejemplo, Australia. Sin embargo, en China este mismo fenómeno ocurre con gente con cuchillos. Claro. Y ahora también un fenómeno parecido que ocurre en Japón es que hay alguien que se quiere suicidar, simplemente va a un jardín o algo así, y también con cuchillo o con palo empieza a matar niños en los jardines. Y, o sea, y básicamente lo que está esperando es que le den sentencia de muerte. Claro, una especie Pero de entonces, suicidio por policía. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay como una proporción estable entre el número de armas que hay per cápita en la población con respecto a este tipo de incidentes? ¿Se le ocurre a alguien algo que pueda hacer? Mira, volviendo más que nada al título de la noticia, lo que me parece es que Trump está tratando de aplicar lo que a los progres y a los abolicionistas le han tratado de evitar, lo que es sentido común, y eso se da en todo el mundo. Sentido común en el sentido de poder hacerle frente a las personas que tienen armas, neutralizándolas. No solamente que vayan, como dijo Trump en su propio discurso, que pueden ir perfectamente como ir a buscar un helado a la esquina y nadie los va a detener. Por lo tanto, yo creo que es una medida adecuada y ojalá se implementara en Estados Unidos, y creo que sería bastante efectiva en poder, no quizás todos, pero en detener o bajar los ánimos de la gente de poder hacer estos tiroteos masivos. En Chile está, como dices tú, está muy regulado el tema de las armas, está prohibido el porte de armas a las personas comunes y corrientes. Pero eso también es una de las acciones que les hace salir muy barato a los ladrones hacer su fechoría, en el sentido de que saben que los jueces lo van a dejar libre al día siguiente por buena conducta. Si son menores de edad, ni siquiera van a quedar detenidos, salen libres de inmediato.
Pero cuando estos mismos delincuentes se pueden encontrar con alguien que está portando un arma responsablemente, que le haya inscrito bajo permiso, con una evaluación psicológica que se puede ir renovando año tras año, este tipo que tiene esa arma bien inscrita con todas las normas legales, simplemente cuando ven que lo están amenazando va a sacar su arma y lo va a eliminar. Y eso yo creo que va a durar 3 a 5 años si se hiciera de esa forma, y la delincuencia, se los aseguro, bajaría a menos de la mitad o un tercio de lo que tenemos hoy día. Y es netamente es como una oferta y demanda, es como un libre mercado. Si el delincuente quiere actuar, tiene que ver cuánto le cuesta ese actuar para poder tener sus ganancias. Si ese actuar le puede salir más caro de lo que son sus ganancias, no lo va a hacer. Y si en ese actuar su empresa se le puede quebrar, lo que significa que lo pueden matar, significa que va a buscar otros rumbos como ganar dinero. O sea, hay una cosa también un poco de hipocresía que veo, por ejemplo, hay tema tan difícil conseguir armas, por ejemplo, pero sin embargo tomamos niños de 18 años, los mandamos por obligación a un lugar en donde les enseñamos a disparar armas. Entonces aquí hay cierta contradicción en cuanto al comportamiento de la sociedad, porque o sea, estamos tomando niños que nunca han tenido un arma en su vida, que a lo más han jugado Call of Duty, y le estamos enseñando a disparar armas y usar armas. Entonces también eso es una cosa extraña. Claro, muy divertido que, ¿cómo se llama? Hablando como eso de bajar como la exposición a la gente a la violencia con armas y todo lo demás, mandamos a un segmento de la población que generalmente está asociado con bajos ingresos y todo lo demás a ser entrenados en el uso de armas durante un periodo de tiempo. Y no solo eso, sino que en muchos casos de recursos limitados, sino escasos. Claro, ¿no? Y, claro, pasan esas tonterías. En Estados Unidos también hay que considerar que el derecho a tener armas está consagrado en su constitución. O sea, las personas allá, el país desde que se origina, tienen una cultura de tener armas. O sea, no es como que la gente en Estados Unidos no esté acostumbrada a saber que hay armas, a saber el daño que estas pueden causar y todo lo demás. No es como acá en Chile, que casi nadie tiene ni porta. Y probablemente nunca han visto un arma de fuego en sus vidas. No, claro. Y lo terrible que acá en Chile, si tú compras un arma inscrita con toda la rigurosidad de la ley, tienes que hacer un papeleo enorme por cada vez que sacas tu arma, la llevas al polígono de tiro y vuelves con ella. Te desgasta y requiere por lo menos un día completo de tu tiempo para poder hacerla cada vez que sacas tu arma al polígono de tiro. Por lo tanto, las pocas personas que tienen armas en Chile, de ellas una parte ínfima saben manejar adecuadamente su arma. Y cuando uno la tiene que utilizar, está en una situación de estrés, de adrenalina, por lo tanto la motricidad fina te falla, la coordinación te falla, y si no sabes usar y nunca has disparado tu arma, es muy probable que falles y que es más, te quiten el arma y la usen contra ti. Claro. Eso es un tema como para ver por el lado de las armas y con el último tiroteo que sería bueno que colocaran sus opiniones y comentarios en la sección de comentarios justo ahí abajo. Ahora pasemos al siguiente tema. Claro, según las últimas encuestas y rankings internacionales, Chile se ha vuelto más corrupto que antes. Eso según los resultados que salieron para el año pasado, para el 2017. Notablemente, el ranking o la posición chilena en cuanto a corrupción ha ido decreciendo desde el 2014. Bueno, fechas que son bastante interesantes, del 2014 al 2017. Claro, se cumple coincidentemente, esto se va de la mano con el ciclo de un gobierno desde su inicio hasta su final, en el cual Chile ha caído 5 puestos en el índice de percepción de corrupción que se publica anualmente por Transparencia Internacional. Se pueden sacar muchas conclusiones, puede depender de muchos factores, aparte de solamente un gobierno determinado, pero esto también va de la mano con la percepción ciudadana y con una serie de casos que han salido a la luz. Por ejemplo, el caso Cabal, por ejemplo, que afecta a la nuera y al hijo de la presidenta; Sokimich, que está involucrado con todo el financiamiento irregular de la política para ambos lados, de los cuales en ambos casos no hemos visto muy pocos imputados, y la sensación es que
le han tratado de tirar tierrita al tema. Y aparte, todo esto va con una sensación general de que muchas instituciones que antes tenían mucho valor y respeto la han ido perdiendo, desde instituciones públicas como también lamentablemente de las Fuerzas Armadas por algunos casos puntuales de corrupción que han salido a la luz dentro de sus filas. Como últimamente también ha sucedido con el caso de la Operación Huracán, que ha tenido en conflicto a organizaciones como la PDI, la ANI y otras, carabineros y otras instituciones de gobierno involucradas. También hay que considerar, o sea, además de los casos que son mediáticos y todo lo demás, hay partes que tal vez no están más tan visibles y que la institución que está a cargo del ranking sí se fija, que son temas de regulación y temas de cómo se tratan las cosas de transparencia dentro del país. También hay que recordar el tema del Sename. El Sename ha sido un escándalo grandioso, para lo cual tampoco han habido consecuencias, y en efecto lo que la gente ve, que para estos casos de corrupción nadie recibe castigo, o quienes reciben castigo son los mandos medios, pero nunca son las grandes personas acusadas. Entonces esto también crea más desconfianza en las mismas instituciones. Ahora, así hay que destacar algo, en que Carabineros al menos se hace cargo de sus propios corruptos, a diferencia de otras instituciones en las cuales se observa que están protegiéndose mutuamente, haciendo referencia de nuevo al caso Huracán. Claro. O también como en el caso Cabal, que tampoco hemos visto que algunos de los principales imputados y responsables claramente del tema ya han quedado con alguna especie de daño. O sea, hay una sensación brutal de impunidad al respecto. Y el otro tema también, tenemos un sistema de impuestos internos que está coludido con estos temas también. Claro. Que se han abstenido de tomar acciones. Pero fuera de ese punto también hay que destacar que de los primeros países que aparecen en el ranking de mejor a peor, el primero que salta de Latinoamérica es Chile. O sea, que estamos dentro de los primeros, si no me equivoco, dentro de los primeros 10. Dentro de los menos corruptos. Segundo Latinoamérica después de Uruguay. Después de Uruguay, eso. Lo cual tampoco es como tan catastróficamente malo. O sea, ¿a qué me refiero? Es que si bien hemos estado cayendo, no estábamos en un mal punto de inicio. O sea, Chile se destacaba en algún momento por ser un país, ¿cómo se dice?, serio, responsable y respetable. El problema con eso es que, bueno, lo estamos perdiendo. No veo cómo más poder extender este tema. Ahora pasemos al tema del Bombo Fica. Okay. El tema que ahora resulta que hizo una rutina que en realidad mucha gracia no causa. Es básicamente un discurso político con un par de chistes, que los chistes que sí tenían sentido iban justamente en contra de la ideología y la agenda que está promoviendo en lugar de ir a favor. Por lo tanto hay una contradicción ahí. Y otro asunto relacionado es que él dice que habla de códigos entre comediantes. No puedes reír y burlarte aunque sea gracioso el traspié de un colega, lo cual es absurdo. Son comediantes, esto es un chiste. Claro, eso en el contexto de que está criticando el actuar de Kramer respecto de la rutina que hizo él mismo. Y esto es absurdo, es un chiste en sí mismo, pero Bombo Fica no está siendo chistoso de ninguna forma. O sea, parece que el haberse inscrito en esta cosa le costó el humor y tal vez su alma. Bueno, yo creo que en base a lo mismo todos hemos apreciado una disminución en la calidad de su rutina, y esto concuerda mucho en que lo que se postula, que donde hace su accionar el Partido Comunista solamente trae ruina y desolación, y de hecho su carrera se ha visto bastante disminuida en calidad desde que presentó esa rutina, sin contar que además se dio el gustito de hacer una arenga política a su Partido Comunista en medio del escenario de la Quinta Vergara, que nadie se lo pidió, como también poder hacer un eslogan a todo un discurso progresista, sobre todo relacionado con la inmigración,
nadie tampoco se lo pidió, pero tuvo difusión para todo Chile, Latinoamérica y el mundo. Así que yo creo que el Partido Comunista y todo el sector izquierdista progresista debe estar muy orgulloso de la rutina de Bombo Fica. Sí, sí, claramente. O sea, de lo poco que vi de la rutina, de esta última rutina del Bombo Fica, que es muy diferente a rutinas que hizo en el pasado, que fueron de hecho bastante buenas, bastante graciosas. En este caso, el tema del discurso políticamente correcto que estuvo manejando la mayor parte del tiempo, es un discurso que, bueno, además de no ser gracioso, Yo sentí que estaban escuchando una prédica en una iglesia, sí, y en una católica, no en una es evangélica. terrible, y es algo que a nivel mundial ya tiene como casi toda la gente del mundo cansada. O sea, estamos chatos de que nos digan que somos malos por creer en nuestro propio país. Estamos cansados de que nos acusen de quién sabe qué cresta porque somos hombres, por ejemplo, o por el color de piel que tenemos, o que nos tratan de víctima o de victimario solo por cosas tan simples como color de ojo, color de la piel, Barrio en que naciste. barrio en que naciste, religión de tus padres o la tuya propia, y etcétera, etcétera. El discurso es cansador, es molesto, es incómodo incluso para las víctimas que se supone que está buscando defender. O sea, es molesto, de ese hecho es molesto, ya conocemos casos de inmigrantes legales que la pasan bastante mal con el tema de los trámites y cosas así, y salen con el discurso a defender a los inmigrantes ilegales. Bueno, ¿quiénes son más vulnerados por el tema de la inmigración ilegal? Son los inmigrantes legales. Porque es normal que la mayoría de los inmigrantes que son delincuentes en nuestro país no son inmigrantes legales. Y la imagen de delincuencia, de pobreza, de ser inadaptado hacia esos inmigrantes no viene precisamente por ellos mismos, sino por los que llegaron acá de forma ilegal. O sea, el Bombo se pone a hacer como su prédica respecto de que lo bueno y bonito que sería como ayudar al pobre haitiano que tenía cortando el pasto. Pero ni siquiera ayudamos a los chilenos. No ayudamos a los chilenos. Y tampoco tenemos la conciencia de ayudar al inmigrante legal. Entonces, por Dios, qué discurso más incómodo. Y qué espanto ver a un humorista, que era bastante gracioso, venir a darte una prédica latera en el Festival de Viña. Bueno, o sea, la calidad del humor del Festival de Viña siempre ha sido horrenda. De hecho, no sé por qué le dicen que es humor. O sea, creo que el año 2007 Kramer fue algo destacado, pero fuera de eso no tiene gracia, no me hace reír, no le encuentro un chiste. O sea, creo que habrá sido el año pasado o antepasado que era Valdebenito la que decía, ¿y vos crees que soy huevona? Era ese, ¿no? Claro, ya ha caído en Entonces, el extremo de la vulgaridad. Entonces, yo creo que el tema del Festival de Viña es una operación cultural manejado por la agenda progre. No veo que sea más que eso. ¿Cómo que se llama? Un festival de propaganda política que se da todo el tiempo y nunca para. Claro, y no es como que uno tenga una mala postura respecto, por ejemplo, del humor político. De hecho, es divertido el humor político. El problema es la prédica. Claro. Cada uno sacará sus propias conclusiones con el humor político, pero no es lo mismo que te hagan una prédica de la cual supuestamente no te puedes reír. Y claramente el Bombo Fica, siendo un humorista, está haciendo un llamado a la gente que no se ría. Sí. Lo cual es una absoluta contradicción y no tiene sentido. Y básicamente este tipo se volvió, por así decirlo, un punto grave. Claro. Y aparte que por amiguismo trajo a dos participantes de su rutina que yo creo que más que mantener el nivel o aumentarlo, lo disminuyó. Trajo a una cantante que nadie le pidió que fuera al Festival de Viña como tal, como cantante. Se dio el lujo de hacer su show, que no brilló, tampoco fue tan mala, pero por lo mismo como la gente se dio cuenta y la comenzó a pifiar. Y la rutina de Willy Benítez también dejó bastante que desear, y yo creo que no fue ningún aporte. Pensé que quizás el tiempo podría haberle hecho entrar en razón a Willy Benítez, pero me di cuenta de que no fue así. Por otro lado, como
no sé, a diferencia de mi colega que Arquitecto. encuentro divertido algunos de los comediantes que han llevado a la Quinta Vergara. No tengo problemas, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Con comediantes que utilizan la vulgaridad como parte de sus actos, cuando lo hacen bien, por supuesto. O sea, si tú subes a alguien que cree que es chistoso por ser vulgar, bueno, no, ese tipo de cosas la encuentro ridícula. Pero, por ejemplo, Pero si es alguien, ridículo, no es chistoso. no, lo encuentro ridículo como, Si como por eso triste. el gobierno sería, Triste, si ya. por eso el gobierno actual sería un humor constante. Claro. Y bueno, y de cierta forma lo es. Sí, Igual, también. igual no sé, a mí me acusan de ser malvado por reírme de las cosas malas que hacen los demás. Pero, y estos últimos 4 años he pasado muerto de la risa con las noticias. pero claro, o sea, igual es dañoso y es triste, pero prefiero tomarme la vida con humor. Pero por ejemplo, hay un gran comediante norteamericano, George Carlin, es conocido por haber sido vulgar en un momento en que había una alta censura a la vulgaridad en la televisión. Y a pesar de ser, ¿cómo se llama?, deliberadamente vulgar, lo hacía gracioso, Y aún así lo era hacía entretenido. izquierdista y aún así lo podía hacer chistoso. Sí, Sí, aún así. sí. Por eso Ni siquiera va en contra de los comediantes de izquierda de este asunto. Va en Claro. contra de cuando los tipos empiezan a predicar una ideología que a nadie les interesa. Porque el entretenimiento es justamente separarse de todas estas cosas estresantes y desanimantes y aislarse y relajarse y entretenerse. Y este Festival de Viña en general, no solamente la sección de humor, sino que el Festival de Viña en general se Sí, está convirtiendo en una estado- prédica sí. política. Y la gente, por lo que yo tengo entendido, cuando va a la iglesia no va a entretenerse, va a que le prediquen. Entonces esto ya es un Sí, un una ritual homilía. religioso. Claro. No, en realidad, y creo que en realidad la gente considera esta cosa prestigiosa, yo veo que es un completo desperdicio. Bueno, es como presentaba, ¿cómo se llama?, Ayn Rand en sus novelas. Lo que pasa que de pronto algunas personas, en particular gente como de esa tendencia política, tiende como a tomarse, no sé, por alguna empresa o algún canal como de difusión y cosas así, se aprovechan del prestigio, pero el prestigio no es mágico. Entonces, el prestigio es producto de haber hecho bien las cosas en el pasado. Como la franquicia de Star Wars, Como que la ahora franquicia también de es un Star Wars. chiste. Claro. Y es un chiste deprimente. Sí, ¿no? Y hay varios fans de Star Wars que Me son alegro de no bastante haber visto tristes. la película, pero parte de mi infancia murió. Ya, prosigamos al siguiente tema con respecto a Operación Huracán. Uf, álgido tema. ¿Vale? Bueno, la Operación Huracán ha tenido un desarrollar bastante tormentoso desde su aplicación el año pasado, donde se detuvieron a 10 o 11 comuneros mapuche por asociación ilícita y terrorismo. Hasta donde los puntos más álgidos que se han dado son recientemente cuando la Fiscalía denunció una eventual manipulación de las pruebas por parte de la inteligencia de Carabineros, lo cual desató una fuerte pugna a la vista y paciencia de toda la opinión pública de un problema interno, donde se sacaron trapitos al sol, como por ejemplo de que días antes de esta denuncia, Carabineros había denunciado la filtración por parte de una funcionaria de la Fiscalía de información para los activistas de la CAM, y daba la casualidad al parecer que esta funcionaria tenía una relación sentimental con el fiscal que llevaba a cargo la causa. También cuestionaron al autor del programa Antorcha, que con ese programa fue el que se hackearon las cuentas de las redes sociales y de WhatsApp, y dijeron de que se habían manipulado en forma fraudulenta poniendo mensajes que no existían. Claro, o sea, se ha movido harto con el tema de Operación Huracán. Están las acusaciones por parte de Carabineros hacia la Fiscalía, que incluyen también cosas como más personales, con información sobre cosas que habían pasado con Fiscalía y con la ANI, con la ¿cómo se llama?, Agencia Nacional de Inteligencia. Y de vuelta,
de la Fiscalía de la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI contra Carabineros, y han estado en esa pelea desde el último tiempo. También se nota una voluntad extraña de cerrar el caso y de sobreseerlo rápidamente, porque están como muy urgidos por terminar con todo este debacle, o como quieran llamarle, en los últimos 2 meses, enero y febrero. Y a pocos días entre medio viene un escándalo tras otro, escándalo tras otro, escándalo Y tras otro. acusaciones también, por ejemplo, al desarrollador del software Antorcha, lo están acusando de plantar pruebas cuando él simplemente fue el que creó la herramienta, pero no estuvo involucrado, al menos, o, no En su pueden- uso. o al menos eso no lo han podido demostrar. Entonces tenemos al mismo tiempo que dicen que hay pruebas falsas, y por otro lado están asumiendo la culpabilidad de alguien al mismo Claro. tiempo. Y el tema ahora, para los que no están al tanto, es que el tema de la Agencia Nacional de Inteligencia, o la ANI, está básicamente conformada por agentes del MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, básicamente tienes una agencia dedicada a combatir el terrorismo, operada por terroristas. Bravo, bravo, bravo. Eso debe haber ido al Festival de Viña. Debieron haberse presentado ahí en el escenario. Habría estado cagado en la risa. No sé, llega a ser divertido eso. Ahora, claro. Es tener al gato cuidando el sándwich de atún. Por alguna razón yo creo que va a cuidar muy bien del sándwich de atún. Ujú. Al menos yo sé que el pan lo voy a tener. No, pero yo creo que la presidenta está segura que son terroristas renovados. Porque Claro. los mandaron al campo, a algún campo de reeducación, Al de Artés. probablemente al de Artés, a Norcorea o a Venezuela o Cuba, y volvieron renovados. Y bueno, la noticia del momento también era que el creador del programa Antorcha está denunciando que su programa y su cuenta también fueron hackeados por la PDI. Esto fue cuando trataba de mostrar cómo funcionaba el sistema, estando en la escuela de carabineros, y dice que en ese momento fue que sufrió un hackeo, y rastreando la IP, diversos medios publican de que esta IP venía desde oficinas de la PDI, lo cual es una acusación grave. Además que se están actuando sobre muchos supuestos, se está condenando la acción de carabineros, se están realizando querellas. Por ejemplo, la Machi Linconado hizo una querella también, producto de que ella también afirmaba que le habían falseado sus pruebas. Y lo más terrible, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella en favor de los 10 comuneros imputados por falsificación o manipulación de las pruebas. O sea, se están haciendo muchos movimientos, muchas acciones legales, muchas de las cuales, ojo, salen del bolsillo de todos los chilenos porque son por organismos estatales, sobre supuestos. Y esto lo único que hace es socavar instituciones que son tradicionalmente con mucha credibilidad, con unas bases muy sólidas, las están destruyendo de a poco. Y la forma en que se puedan reparar va a llevar mucho tiempo. Si tuviéramos un líder de verdad, si tuviéramos una presidenta que se pusiera a la cabeza como debiera estar de todo esto, la ropa sucia se lava en casa, no se lava con un tendedor mostrándole a todo el vecino toda la ropa sucia. Y eso es lo que está pasando, y estamos perdiendo la credibilidad en las instituciones de nuestro Es país. irónico porque falta transparencia en un montón de asuntos, pero a la vez la ropa sucia sale por todas partes. Claro, pero este no es un Entonces, caso de transparencia. Acá- Exacto, pero entonces, o sea, si hablamos de transparencia, siempre la ropa limpia tanto como sucia debieran verse, pero aquí solo se ve la ropa sucia. O sea, hay algo que Claro. hay algo raro está Lo- pasando. Lo que veo ahí son como intentos de meter ruido, de hacer ruido y de desviar la atención del público a las acusaciones más serias y a los problemas más serios que se han estado revelando. Por ejemplo, bueno, como decía Villegas en otro momento, que es como la policía de vez en cuando falsea pruebas. Sí, es una cosa que sucede, no es algo bueno para nada, pero es algo que sucede y que ¿cómo se dice? Que si bien es algo grave, no es como catastrófico. Pero por ejemplo, la acusación que hizo Carabineros hacia la Fiscalía, que fue lo que desató todo este movimiento de cosas, es una acusación que es
sumamente grave, que es la filtración de información de inteligencia de carabineros, de los que están trabajando en el caso, por parte de un agente de la Fiscalía, con apoyo de la Agencia Nacional de Inteligencia hacia los terroristas, eso es, pero degeneradamente grave, y ha sido sepultado por un montón de noticias. O sea, que no tienen ningún esta sentido. es una crisis constitucional, o sea, institucional, digo. Una crisis. Pasamos al siguiente tema. Ok, entonces... Bueno, otro tema también a tratar por parte del caso Cabal. Actualmente la Corte Suprema confirmó la suspensión condicional de Nivaldo Mora, el cual era el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central. Principalmente el caso Cabal está relacionado con la venta de licencias de sistemas de gestión hospitalaria vía Sydex. El sistema de gestión hospitalaria que vendió al servicio de salud fue el sistema Florence, un sistema que no está habituado a la realidad chilena, un sistema creado en España, en otra realidad, con otros servicios, con otra forma de funcionar, que tuvo bastantes problemas para partir. Además que cada modificación significaba, por lo que yo sé, modificar desde la parte central en España, por lo tanto no se podía hacer una optimización dinámica del programa, y además creo que tenía también un costo cada modificación que se le hacía al programa. Bueno, este mismo personaje es el que también está en cuestionamiento por una de las aristas del caso Cabal. Y cabe resaltar también que este programa ya fue quitado de los hospitales donde se implementó, principalmente por su funcionamiento y su costo, que no era óptimo. Vamos a ver ahora los programas que están aplicando al día de hoy, que tampoco son del mayor agrado de la gente de salud que lo está utilizando, y ojalá el servicio de salud tenga un buen feedback y puedan mejorar todos los impases que ha tenido con ello, porque si bien los sistemas de gestión de salud lo que ha traído hasta el momento es una optimización de los datos también, en los cuales se maneja tiempos de espera, medicación, disminución de la fuga de material o de insumos fuera del hospital en forma irregular, pero también ha significado un gran costo en cuanto a que la cantidad de horas que tiene que pasar el personal de salud sentado digitando en pos de entregar una buena calidad a todos los pacientes. Claro. Ahí, por el lado del caso Cabal, según indica la Fiscalía, al parecer el señor Nivaldo Mora recibió pagos por 32 millones para favorecer a la empresa Sydex para las licitaciones en los distintos hospitales donde se implementó el software, que como bien decías, ¿cómo se llama? No tenía como un funcionamiento adecuado. O sea, el software era el software que están ocupando en España, pero en España se siguen distintos protocolos que acá en Chile, y modificarlo o adecuarlo para el funcionamiento acá significaba costos altísimos, y eso sin considerar que inesperadamente Chile es un gran productor de software de gestión. Bueno, tal vez no lo sabemos como de forma como común entre los chilenos, porque estamos más habituados a pensar que Chile es un gran productor de cobre, de vino y de algunas frutas de exportación, en maderas y derivados y harina de pescado, pero también tenemos una gran producción de software, sobre todo de software de gestión. Actualmente, si mal no recuerdo, el sistema que se está probando ahora para el área de salud es un sistema desarrollado en Concepción, ¿no? Exacto. Claro, tal vez no está en las mejores condiciones, pero al menos es local. Algo nacional y algo un poco más barato. Claro. Y pasamos a una noticia más de tipo internacional. Claro, ¿cuál es el estado actual de Suecia? Bien, la situación en Suecia es crítica. Bueno, resulta que, contrario a la propaganda, principalmente de izquierda, Suecia no es un país estable. Ellos dicen que es así,
pero ellos tienen un orgullo nacional asociado al hecho de ser solidarios, y ellos piensan genuinamente que son el mejor país del mundo, y por eso aceptan olas de inmigración ilegal, y no necesariamente de gente que va a buscar oportunidades económicas y mejorar sus vidas, sino que aceptan gente que está ideologizada con una versión muy radical del Islam, y además de eso cometen muchos crímenes que son encubiertos por las policías y los funcionarios de gobierno, incluso gente de las organizaciones socialistas que están en el poder. Es importante recordar que el gobierno de Suecia es oficialmente feminista, y Malmö es la capital europea de las violaciones. Entonces resulta que el gobierno feminista está fracasando seriamente en proteger a sus mujeres, las mujeres a las cuales dice defender y defender sus derechos, y eso es preocupante. Ahora resulta que un líder del Partido Socialista Sueco está básicamente haciendo un llamado para que las fuerzas militares ocupen zonas controladas por las mafias islámicas. Y entonces ese tipo de conversaciones no se habían tenido desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, están repartiendo panfletos de qué hacer y cómo prepararse en un caso de guerra. Eso nunca había pasado desde la Segunda Guerra Mundial, y les recuerdo que Suecia permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque envió fuerzas a Finlandia para apoyar a las fuerzas finlandesas contra la Unión Soviética. O sea, en cierto modo lucharon del lado del eje, y por otro lado también permitieron a la Real Fuerza Aérea cruzar por su territorio para poder atacar a las fuerzas bálticas del eje. Básicamente, aunque haya sido neutral, peleó en ambos lados, y los suecos esperaban represalias por parte de ambos lados. Esperaban ser invadidos tanto por el eje como por los aliados. Ahora, la situación es tan crítica que hay atentados explosivos básicamente a diario. Resulta que Suecia, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió establecer varios arsenales con armamento militar. Y estos arsenales no estaban resguardados con llaves o guardias, porque la idea es básicamente que la población, en caso de una guerra, tomase esas armas y se defendiera. Ahora, el principal problema con esto ocurrió durante los años 80, cuando los motoqueros, principalmente los Hells Angels, se apoderaron de este armamento de guerra y empezaron a usarlo en sus propias guerras criminales entre motoqueros. Algo completamente inesperado. Como súper inesperado. Porque poner armas botadas ahí sin resguardo. No, ¿quién las va a ocupar? No, por supuesto, la gente para defenderse. La gente de es los buena, nazis. los suecos son buenos, no tienen malas intenciones al parecer. Y resulta que ahora, Suecia se encuentra en un estado de guerra civil no declarado, y no aceptado por supuesto por su gobierno, en la cual tienes por un lado las fuerzas musulmanas tomando estos explosivos y este armamento para crear atentados terroristas, y por otro lado también tienes a las fuerzas nacionalistas que están haciendo lo mismo y están atacando musulmanes y centros de refugiados. O sea, y esto está pasando y esto no está siendo reportado. Eso Ahora es resulta, notable. y también lo otro interesante es que no están los progresistas en ningún lado en este conflicto. Claro, no hay nadie defendiendo a nadie. No hay nadie defendiendo a nadie. Y sobre todo los progres no están defendiendo sus intereses, al parecer, han abdicado. O sea, porque ya vieron probablemente que la embarrada que hay en Suecia es culpa de ellos. Es cierto, sin embargo... Lo notable con casos como este, como el caso de como los conflictos internos en Suecia, que son bastante fuertes y que si fueran como hechos noticiosos, como uno esperaría ver, uno vería a diario noticias así con las imágenes impactantes de los los cuerpos atentados, despedazados. sí, todo ese tipo de cosas. O Pero sea, no, esto es más intenso que la guerra en Irak. es una cuestión terrible que está pasando en un país desarrollado, con una cultura bastante profunda, pero hay un silencio mediático que se puede decir, ¿cómo se puede decir eso? Como criminal al respecto. Caso similar con lo que está ocurriendo en Sudáfrica, con los atentados, Con el genocidio con el blanco que está genocidio ocurriendo. de De hecho, campesinos Sudáfrica blancos. se está yendo a una situación de guerra civil también. Sí, de guerra civil y ¿cómo se llama? Fundamentada en un racismo. Un El racismo. Congreso Nacional Africano, que es el partido dominante desde el año 94, ha estado facilitando el genocidio de los blancos.
Claro, por supuesto aprovechando la condición de indefensión que tienen la mayoría de los campesinos. Pero este no es un atentado contra simples blancos, como uno puede decir blancos nomás. O sea, hay blancos en las ciudades sudafricanas. Claro, blancos que son verdaderos africanos y que cuando van a Estados Unidos son verdaderos Afroamericanos. no como los que se hacen llamar así en Estados Unidos. Son boer africanos. Claro. Pero el tema acá, ¿por qué están asesinando a los ¿cómo se llama? Los blancos campesinos? Porque bueno, para valer las tierras por un lado y por otro lado, por el tema de que están más indefensos y generalmente son personas que están más cercanas a la tercera edad, son personas realmente que se encuentran en una condición de indefensión. O sea, son atentados genocidas de un nivel de cobardía extraordinario. Y de nuevo, silencio mediático. También con el tema del agua, que creo que era en Ciudad del Cabo, se va a acabar en abril. No va a haber más agua porque no han hecho el mantenimiento de la infraestructura adecuado. Y esto fue advertido por el gobierno del Apartheid al gobierno entrante de Nelson Mandela, que esta situación de crisis iba a ocurrir, y tuvieron como 20, 30 años, entre 20 y 30 años para reaccionar, y ahora recién están reaccionando construyendo plantas desalinizadoras y básicamente racionando el agua. Veamos cómo les va. Y en otras noticias, y está un poco más corto, Maduro es amenazado en Perú. Maduro, ¿cómo le vamos a llamar a Maduro? ¿Maduro es presidente, es dictador? Porque es muy rara la situación en Venezuela como para poder ponerle un nombre oficial al cargo que tiene. La cosa Maduro. Maduro iba a ser, ¿cómo se llama? Anunció que iba a participar en, ¿cómo se llama? En la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas. Que se realiza en Perú. Pero desde Perú le dieron una como bonita carta de bienvenida avisándole que probablemente vayan a bajar al avión si es que Maduro efectivamente se atreve a poner un pie en Perú. ¿Cómo va a poner un pie si está en el avión? Bueno, esa es la idea. Claro, todo esto se da en que Maduro publicó en uno de sus latosos discursos como de 10.000 horas estilo Fidel Castro vía televisiva, de que inicialmente el gobierno de PPK lo había invitado, pero luego de que se reunieron en una cumbre todos los países, la mayoría de los países que pertenecen a esa cumbre rechazaron su participación y su visita. Por lo tanto, se retractaron de su invitación y se lo comunicaron oficialmente, y Maduro afirmó en forma muy prepotente vía cadena nacional en Venezuela de que tiemble, relampaguee o llueva o truene o él se iba a presentar sí o sí a esa reunión. Y la canciller peruana ha dicho de que Perú cuenta con todos los medios legales y diplomáticos de evitar a toda costa la llegada de Nicolás Maduro a Perú, ya sea por aire, por tierra o por mar. Así que vamos a ver cómo sigue esta telenovela venezolana y en qué termina Maduro en su visita no querida y tratando de ser evitada por la mayoría de los países latinoamericanos. O sea, ciertamente a Maduro no lo va a detener un terremoto o una inundación, tampoco rayos, pero creo que él está consciente de que los misiles aire-aire no tienen esas mismas preocupaciones, y creo que la Fuerza Aérea del Perú es lo suficientemente competente como para derribar a un avión que viola su espacio aéreo. Claro. No, eso es una buena señal, o sea, no en el sentido como de la violencia y todo lo demás. Creo que es una buena señal en Latinoamérica de ¿cómo se llama? Rechazo al comunismo chavista. Sí, rechazo por lo menos a la forma en que se tiene a Venezuela hoy en día. O sea, si bien en Latinoamérica en general no hay un rechazo como ideológico potente contra la ideología que ha llevado a Venezuela donde está hoy día, sí hay, al menos en la mayoría de la población, un rechazo a los resultados. Ahora lo lamentable es que esto se da más de una década. ¿Cuánto estuvo Maduro? 12, 15 años que ha estado Maduro Chávez. En el poder. Claro, toda la continuidad entre Chávez y Maduro. Recién se le está dando la espalda, se está haciendo una protesta activamente contra todo este desastre
de gobierno que tiene y que es lo que se ve a lo que lleva todo gobierno socialista comunista a largo plazo. Eso está comprobado en la historia y está comprobado a nivel mundial. Claro, pero es que ahora ya no. Es que Ya. una vez que funciona y que salen los resultados en el mundo real y no en la utopía que tienen en la cabeza, bueno, ahora no es verdadero comunismo. Pues. Por Exacto. supuesto. Por supuesto, esto Chávez era el héroe, ¿no? Sí, claramente. Bien, hay otra cosa importante que hay que destacar en este caso, es que durante los años 2000, Venezuela estaba prácticamente regalando petróleo a Argentina, a Bolivia y a Ecuador, y en un grado menor a Brasil. Y en buena parte mucho petróleo iba hacia Cuba, por Sí. supuesto. Entonces, claro, después del 2014 esta situación ya no fue sostenible porque ahora Venezuela tiene que importar petróleo a pesar de tener las mayores reservas confirmadas de petróleo. Bueno, como bien había dicho ¿cómo se llama? Milton Friedman, Que si los comunistas se toman el Sahara, en un par de años nos quedamos sin arena. Bueno, y lo más irónico de que el gobierno bolivariano tanto odio y tanto tan mal que siempre habla del imperialismo yanqui, y adivinen cuál es su principal comprador de petróleo. Estados Unidos, pero ahí se olvidan de toda la ideología. excepto cuando tienen que ir a vacacionar El- o ir al McDonald's. Pero el dinero no tiene ideología. Eso es cierto, el dinero no tiene ideología. Ah, se me ocurrió cómo decirle, ya que como que técnicamente fue elegido democráticamente, pero no estamos realmente seguros. Yo pienso que usar la etiqueta de caudillo es bastante adecuada, sobre todo porque está emulando al nefasto personaje de Simón Bolívar. O caldillo, yo le llamaría mejor. Son Bueno. más comunistas, son más comunistas. El caldillo. Caldillo de Congreso. Nada en contra del caldillo, me encanta el caldillo. No sé, nunca lo he probado. No soy de comer muchos Es productos delicioso. marinos. Pero he comido huevita. Bueno, y ya con este tema cerramos nuestro Primer programa. Y esperamos traerle en forma rutinaria los temas más álgidos de la actualidad nacional e internacional. Nos Muchas despedimos, gracias. aquí estamos Sereno, estamos con corresponsal y arquitecto. Que tengan un buen día.